me gustaría hablarles acerca del MKUltra, un programa ultra secreto de control mental de la CIA. Presuntamente perpetraron experimentos con niños, con pacientes psiquiátricos y con encarcelados, además de otras tantas personas en situación de indefensión. El candidato presidencial demócrata Robert Kennedy Jr. acaba de destapar toda una historia sobre esto. No deja de resultar, cuando menos sorprendente, que se siga tratando como una teoría de la conspiración a todo este tipo de programas de control mental a través del trauma psicológico, a los que se denomina generalmente MKUltra. De hecho, ahora Robert Kennedy Jr. ha vuelto a destapar que el MKUltra es 100% real. De hecho, incluso la CIA desclasificó y publicó varios documentos confirmando su existencia. Y también se tiene constancia de que se destruyeron la mayor parte de los documentos relacionados con este infame programa de control mental humano. En resumidas cuentas, nadie puede negar su existencia, al menos cabalmente, y ahora incluso están demandando en Canadá, ante el Tribunal Superior de Quebec, al gobierno de Estados Unidos y a su socio, el gobierno canadiense, por llevar a cabo este tipo de programas MKUltra de la CIA. Estados Unidos, por su parte, trata de acogerse a la inmunidad de la que disfrutaba cuando se hicieron los experimentos que se denuncian, en torno a 1940 y 1960. Pero los supervivientes, a los que administraron drogas experimentales como el LSD a la fuerza, rondas de descargas eléctricas y les privaron del sueño, apelaron argumentando que la ley permite que los estados extranjeros sean demandados en casos de lesiones corporales. Ahora se espera que el Tribunal de Apelación tome una decisión. Este caso, según la CBC canadiense, se deriva de otra demanda colectiva de hasta 300 familias contra ambos gobiernos también por supuestamente borrar la memoria y reducir a estados infantiles a los habitantes de Montreal. Y ahora Robert Kennedy Jr. ha tuiteado un enlace diciendo que han salido a la luz documentos siniestros que demuestran que la CIA lanzó un programa MKUltra contra niños indígenas y negros encarcelados a los que sometió a experimentos de tortura médica, lo cual suena tan horrible como despreciable. Kennedy Jr. siempre se ha destacado como denunciante de los supuestos crímenes de las grandes farmacéuticas o del complejo médico-industrial. El candidato presidencial asegura que sus productos se fundamentan más en la política, en los negocios y en las mentiras que en la propia ciencia. Curiosamente, los demócratas, desde 2009, cuando Obama asumió su cargo y creó diferentes leyes para facilitar que la industria farmacéutica financiara su partido, según The Intercept, han venido recibiendo una financiación sustanciosa de la misma industria a la que habían prometido quitarle su poder. Por supuesto, los programas MKUltra son otra cosa, y son una cosa realmente horrible. El artículo que enlaza a Kennedy Jr. del sitio web Truthout, que no conocía personalmente, dice que varios documentos nuevos relacionan a la CIA con la tortura médica de niños indígenas y negros encarcelados. Los documentos detallan los experimentos de control mental que llevaron a cabo Estados Unidos y otros tantos gobiernos durante la Guerra Fría. Y esto sería tan solo la punta del iceberg, que también demostraría que alguien ha diseñado nuestra ignorancia como colectivo. De hecho, el artículo señala que a principios de 1973, el jefe de la Agencia Central de Inteligencia, de la CIA, ordenó que se destruyeran todos los documentos relacionados con el programa MKUltra. Lo hizo tras un robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate de Washington, D.C. del Partido Demócrata, que acabaría con la presidencia de Richard Nixon. Hay quien dijo que le tendieron una trampa a Nixon, que abandonaba la Casa Blanca tras una sucesión de escándalos en agosto de 1974. Pero, volviendo al artículo, señala que el programa MKUltra arrancó después de que los juicios de Nuremberg en 1945 mostraran el alcance de las atrocidades que llevaron a cabo los nazis en nombre de la ciencia. Y aquí me gustaría hacer un inciso porque muchos serán conscientes de que después de la Segunda Guerra Mundial se creó la CIA para que se ocupara de una misión que hasta ese momento llevaba el Pentágono y que se llamó la Operación Paperclip. ¿En qué consistió? En extraer y llevar a Estados Unidos a muchos de los científicos nazis especializados en las llamadas armas maravillosas del Tercer Reich, que eran cosas como cohetes, armas químicas y experimentación médica. En conjunto se calcula que Paperclip trasladó a Estados Unidos a un total de más de 1.600 personas. Y se introdujo en Estados Unidos ilegalmente a estos sujetos en los campos de la medicina, la psiquiatría, la física, etcétera, etcétera. Pasaron a formar parte de los equipos de médicos, de ingenieros y de investigadores estadounidenses.
Inventaron, diseñaron y llevaron a cabo crueles experimentos como exponer a seres humanos a explosiones atómicas y a todo tipo de radiaciones. Y en este apartado de los programas de control mental, encontramos el MKUltra, que consistió en someter a una serie de experimentos grotescos a sujetos de prueba involuntarios que procedían tanto de dentro como de fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Y las evidencias ahora han revelado que hay una relación entre los experimentos MKUltra en niños indígenas en Canadá y los negros encarcelados en los Estados Unidos. Y se descubrió porque un grupo de mujeres indígenas, conocidas como las Madres Mohawks, demandaron al gobierno canadiense, a la Universidad McGill y al Hospital Royal Victoria en Quebec. Las Madres Mohawks dicen estar intentando sacar a la luz la persecución que ha sufrido su tribu en Canadá. Y de hecho se han descubierto a raíz de la demanda una cantidad asombrosa de tumbas sin nombres, muchas con restos de niños indígenas. Se han descubierto los terrenos de 5 de los antiguos internados del gobierno. Al parecer, a lo largo del siglo XX, era una práctica habitual que el gobierno separara a los niños indígenas de sus familias para reeducarlos. Una investigación de 1907 descubrió que casi una cuarta parte de los asistentes a estas escuelas residenciales canadienses no sobrevivieron a la graduación. Es decir, les quitaban los niños indígenas a sus padres para criarlos en las escuelas y cambiarles sus sistemas de creencias, sus idiomas, etcétera, etcétera. Y aunque no queda claro qué pasa con las 1.300 tumbas sin nombre que se han encontrado, el artículo señala, en base a los nuevos documentos, que en el programa MKUltra estaban involucrados la CIA y el gobierno de Estados Unidos y en este caso también el gobierno de Canadá, así como varias fundaciones de caridad. Y navegando en los archivos encontramos que el New York Times, que se declara un medio abiertamente marxista, es decir, que no es un periódico normal, escribió sobre el programa MKUltra en 1977. El artículo explica que los agentes de la CIA comenzaron a manipular el comportamiento humano en 1949 para contrarrestar las técnicas de control mental de la Unión Soviética. Comenzaron a tomárselo en serio al año siguiente, en 1950, con el proyecto Bluebird, que evolucionó al proyecto Artichoke, que luego se convirtió en MKUltra, en MK y en Delta. Con cada cambio de nombre en clave, ampliaron su campo de acción para controlar el comportamiento humano hasta que prácticamente lo abarcaron en su plenitud. Además, el artículo dice que la CIA y otras agencias de inteligencia sintieron, cito, una necesidad urgente de desarrollar técnicas efectivas y prácticas para someter a un individuo a una voluntad o a un control impuestos. Es decir, controlar y esclavizar a una persona. Esto también recuerda a Mussolini, el jefe del partido fascista de Italia, que quería hacer que la gente pensara con su, entre comillas, mente de lagarto. Cuando Mussolini hablaba de la mente de lagarto, se refería a la mente primitiva, una mente que piensa sin usar la lógica. En otras palabras, que la persona se deje llevar por sus emociones, por sus sentimientos o por sus instintos más básicos. No obstante, el secreto radica en que los sentimientos se pueden programar previamente a través de estímulos. Vladimir Lenin, otro totalitario con un largo historial criminal, lo sabía muy bien. Uno de sus científicos soviéticos, Pavlov, experimentó con perros, como explicamos en detalle hace un par de programas. Antes de darles de comer hacía sonar una campanilla. El perro, después de un tiempo, comenzaba a salivar en cuanto oía la estimulante campanilla, pensando en que se disponía a comer. Dicho de otro modo, estas recompensas y castigos generan reacciones inconscientes e instintivas que carecen de lógica. Y desde casi sus comienzos, estas diversas pruebas de control mental no se restringen solo a los hospitales o a los internados. Hay muchos casos, y los vemos a diario. No obstante, están empezando a encontrar alguna oposición. Según informó el Epoch Times, el Instituto Nacional de la Salud del Reino Unido anunciaba en junio que dejará de permitir que se usen bloqueadores de la pubertad en los niños, excepto en investigaciones clínicas. En un documento, la agencia declaró que la vía clínica más apropiada para tratar con niños, que se dice que experimentan incongruencia de género o disforia, era a través de un enfoque de equipo multidisciplinario integrado que involucra completamente al niño o joven y a su familia. En el documento, el órgano de salud del Reino Unido también declaró que podría haber un vínculo entre los problemas de salud mental y los sentimientos de incongruencia o disforia de género. James Esses,
cofundador de Terapeutas Reflexivos, tuiteaba lo siguiente, cito: «Este día pasará a la historia como el día en que la protección de los niños volvió a existir». Fin de la cita. A día de hoy en Estados Unidos, varios estados están tomando medidas para evitar la llamada transición de género entre los menores, que involucra cirugías de pechos y genitales y administración de químicos. Un informe del 6 de enero de Do No Harm, No hagas daño, un grupo que busca separar a la profesión de la sanidad de la ideología radical, diversa y discriminatoria en sus propias palabras, señaló que Estados Unidos es el país más permisivo para la transición infantil de género en materia legal y médica, comparando a Estados Unidos con 11 naciones del norte y oeste de Europa. Además, según el Epoch Times, los expertos relacionan la ideología transgénero con un mayor riesgo de radicalización violenta. Afirman que la ideología crea una mentalidad paranoica y puede llevar a las personas a culpar a los demás y a la sociedad de sus problemas, y que los soldados transgénero acaban creyendo que la vida consiste en algo como nosotros contra ellos. Según el cineasta Kurt Jaimungal, que documentó exhaustivamente el fenómeno en su documental Mejor no hablar, la dinámica marxista del opresor y el oprimido de la ideología trans es uno de los mayores detonantes de la violencia política que tantas veces ha asolado los diversos rincones del mundo en los últimos 100 años. Las potencias internacionales están librando una guerra contra la verdad en todo el mundo, y principalmente en Estados Unidos. Se están estableciendo nuevos sistemas que van a decidir de lo que se puede hablar y de lo que no se puede hablar. Al menos por el momento, un juez acaba de ponerle fin a una campaña de censura de las agencias gubernamentales. Por otra parte, la Unión Europea está visitando a empresas estadounidenses de redes sociales para tratar de coaccionarlas y que censuren a sus usuarios de acuerdo a las leyes extranjeras, pese a hallarse en suelo estadounidense. Pero incluso más allá de estas batallas por la verdad y por quién define lo que es la verdad, acaba de aparecer en el horizonte un sistema que dentro de poco podría crear las normas de la censura mundial. Ayer hablábamos de que Estados Unidos está brindándole todo su apoyo al llamado Tratado Pandémico, que le otorgaría a la Organización Mundial de la Salud, la OMS de las Naciones Unidas, el poder absoluto para declarar emergencias de salud pública en todas partes del mundo y recomendar las políticas correspondientes. Se trataría de acuerdos que vinculan legalmente a todos los Estados miembros, es decir, que tendrían que cumplir lo que dicte la OMS por ley, y se espera que todos los miembros lo firmen en algún momento del año que viene. Pero este tratado sobre las pandemias de la OMS no consiste solo en recomendar ciertas políticas sobre virus o enfermedades emergentes, no. En realidad, abarca todo lo relacionado con la salud pública, además de cosas como la desigualdad en base a la riqueza, la política racial e incluso cuestiones del cambio climático. Y en todas estas áreas se establecerían sistemas que permitirían a la OMS recomendar ese tipo de instrucciones u órdenes jurídicamente vinculantes, para detener lo que se describe como desinformación. Ahora retrocedamos un poco en el tiempo. Cuando comenzaron las políticas de la COVID-19, la OMS declaró que no solo nos enfrentábamos a una pandemia, sino también a una infodemia, es decir, a una pandemia de desinformación. We're not just fighting an epidemic, we're fighting an infodemic. No estamos luchando solo contra una epidemia, luchamos contra una infodemia. Las noticias falsas se propagan más rápida y fácilmente que este virus y son igual de peligrosas. Por eso también cooperamos con motores de búsqueda y medios de comunicación como Facebook, Google, Pinterest, Tencent, Twitter, TikTok, YouTube y otras tantas para contrarrestar la propagación de rumores y desinformación. Counter the spread of rumors and misinformation. Pero hay un punto importante en esta infodemia, y es que no se trata solo de información falsa, sino que también existía el problema de exceso de información. De hecho, aquí está el vídeo oficial de la OMS en el que explican por qué razón tenemos que protegernos de esta infodemia. During a health emergency, Durante una emergencia sanitaria, la infodemia puede ahogar la información fiable y facilitar que se propaguen los rumores con mayor facilidad, impidiendo que la salud pública responda con eficacia. La infodemia dificulta que se reconozca la información precisa y fiable que permita a las personas tomar medidas preventivas. Algunas incluso promueven el estigma, la discriminación o la violencia. Todos jugamos un papel importante a la hora de compartir información fidedigna y reducir la desinformación.
¿Y cómo se les ocurrió solucionar esta supuesta infodemia? Pues lanzando una campaña de censura masiva que consistió en suspender a ciertas personas o en enterrar encubiertamente sus publicaciones, una técnica que se conoce como shadow banning. En YouTube, por ejemplo, empezaron a poner alertas de desinformación COVID-19. Los verificadores de hechos del sistema pasaron a la ofensiva. El establishment pasó a la ofensiva y atacó a cualquiera que no siguiera las líneas marcadas. Posteriormente descubriríamos por los archivos internos de Twitter que publicó su actual propietario Elon Musk que el FBI se mantenía en comunicación con las plataformas de redes sociales para eliminar publicaciones e incluso para censurar a sus usuarios. Más tarde descubriríamos también que gran parte de las versiones oficiales resultaban ser falsas. En realidad, las vacunas nunca fueron 100% seguras ni 100% eficaces. Parece que la COVID-19 puede proceder, en realidad, de un laboratorio chino, además, y las autoridades sanitarias mintieron también sobre el papel que jugaron en los experimentos que llevaron a cabo los chinos con el coronavirus. Resultó que las mascarillas tampoco eran eficaces. Los encierros y confinamientos tampoco parecían detener la propagación de los contagios, y podría seguir listando cosas durante bastante tiempo. Por el contrario, descubrimos que mucho de lo que decían las personas que habían sido censuradas resultaba ser cierto. Incluso el Epoch Times, que lanzó su propio documental hace 3 años sobre los orígenes del virus, fue objeto de censura. Facebook lo prohibió acusándolo de difundir desinformación, aunque ahora se sepa que decía lo correcto. Como decíamos, el programa de censura global de la OMS no trataba de eliminar solo la llamada desinformación, sino que también apuntaba a eliminar el exceso de información. Y digamos que nunca le pusieron fin, al menos técnicamente. De hecho, ahora mismo tienen en marcha una campaña para gestionar la infodemia, y cualquiera puede participar en actividades sencillas, como escuchar las preocupaciones y preguntas de la comunidad, difundir de una manera comprensible sus peligros y los consejos de los especialistas de la salud, generar resiliencia frente a la desinformación o implicar y capacitar a las comunidades para que tomen medidas positivas. No olviden que todos nos estamos enfrentando a una amenaza global. Todos necesitamos confiar en la ciencia y no arriesgarnos a hacer nada que propague, como se dice, la desconfianza en las autoridades sanitarias ni que obstaculice la respuesta de la sanidad pública. Y aunque sepamos que tanto los llamados expertos como las autoridades sanitarias cometieron errores con prácticamente todo y nos mintieron una y otra vez, eso no tiene la menor importancia, porque la ciencia evoluciona. Así que, por favor, sigan creyendo en ella, incluso si algunos los acusan de creer en ella como quien cree en una secta. Cualquiera se puede equivocar una y otra y otra y otra y otra vez. Además, mejor, porque cuanto más se equivocan, más se acerca el día en que acertarán. Bueno, hablando en serio, no se trata solo de la censura, o del sistema jugando con la salud del pueblo, o con nuestro sustento, para tratar de obligarnos a confiar en ellos. No se trata solo de que estén intentando establecer normas mundiales para que no quede otro remedio que obedecerles. No se trata solo de eso. De hecho, ahí es donde entra en juego este tratado sobre pandemias que les he mencionado. Verá, durante la pandemia de la COVID-19, la OMS no fue más que una voz lejana que trató de dictar la política de Estados Unidos, pero no pudo lograrlo. ¿Recuerda lo que pasó? Quedó claro que no eran dignos de confianza. La administración Trump lanzó una revisión y encontraron que la OMS no podía demostrar independencia del Partido Comunista Chino. Básicamente son uno y el mismo. Y en base a eso, Trump dijo esto sobre la OMS y sus amos. Estados Unidos les paga $450 millones al año. China les paga $38 millones al año. Y son una marioneta de China. Y este problema se volvió cada vez más evidente cuando el Partido Comunista Chino no dejaba de bloquear las investigaciones sobre el origen del virus. En 2020, después de que se demostrara que el Partido Comunista Chino dispersó deliberadamente el virus por todos los rincones del planeta, dejando operativos los muchos vuelos internacionales de la megaciudad de Wuhan, mientras cancelaba los vuelos nacionales y las autopistas, la administración de Trump sacó a los Estados Unidos de la OMS. Lo hizo por esa razón. Poco después de asumir el cargo, en enero de 2021, el presidente Joe Biden volvió a meter a Estados Unidos en la OMS, y algún tiempo después de aquello, los Estados Unidos también han comenzado a apoyar los programas que otorgarían a la OMS unos poderes como jamás ha tenido. En la última pandemia ningún país, al menos técnica o legalmente, tenía por qué escuchar lo que dijera la OMS.
Sus políticas infodémicas no fueron más que sugerencias. En otras palabras, sus programas solo cobraron fuerza porque los CDC y las agencias federales decidieron respaldarlos. Y a su vez, las grandes plataformas tecnológicas decidieron seguir las directrices que marcaban los CDC. Pero en la próxima pandemia, o lo que sea que se defina como pandemia, bueno, puede ser que los países no tengan mucho donde elegir y que se vean obligados a seguir a la marioneta de China. Porque, según se espera, sería de obligado cumplimiento por ley. Y parte de sus nuevos requisitos globales consistirán en una campaña para, cito, plantar cara a la desinformación engañosa y manejar la llamada infodemia. De hecho, esto se incluye en el artículo 18 de la propuesta del Tratado sobre la Pandemia a partir del 22 de mayo de este año. Y no solo exige a las naciones que combatan la infodemia, sino que también pretende establecer nuevos sistemas para la escucha social y para asesorar a los medios de comunicación. Como señala, se trata de que todos confiemos más en la ciencia y en las instituciones gubernamentales. Y en este marco también tendría cabida el programa IRS. El IRS es un acrónimo de la Respuesta de Apoyo Temprano y Escucha Social basada en la inteligencia artificial. Es un programa que utiliza inteligencia artificial para vigilar las redes sociales en tiempo real. Es decir, permite rastrear lo que el público está hablando, rastrean lo que llaman indicadores sociales del sentir general. Así, luego elaboran mejor las acciones que pueden creer necesarias para que todos sigan sus planes, para que todos sigamos sus planes. Que un portavoz de la OMS afirmó que la plataforma del IRS no se ha diseñado para detectar ninguna desinformación. Esta herramienta se usa para tratar de entender y jerarquizar los asuntos que más preocupan. Guten Tag también informa de que ese portavoz de la OMS compartió un enlace a un documento para dar un ejemplo de lo que decía, y parecía guardar mucha relación con las preocupaciones ciudadanas. Ese documento de referencia menciona la palabra desinformación 22 veces, y dice claramente que el sistema de escucha social, ese programa de inteligencia artificial, no se ocupa solo de comprender los temas que más interés despiertan, sino de ayudar a las autoridades a contrarrestar la desinformación. Ese documento de 2021 se titula La detección de señales informativas durante la pandemia COVID-19. El desarrollo de una metodología para identificar posibles vacíos de información en conversaciones online. ¿Entienden? En el documento se afirma que están vigilando con herramientas como esta para supervisar las retóricas más comunes. Así, cito, las autoridades sanitarias pueden evaluar las tendencias a largo plazo y adaptar con mayor agilidad sus enfoques para responder eficazmente a los temas de interés y contrarrestar la desinformación. Además, señala que el programa IRS en particular no es más que el modelo de trabajo al que seguirán muchos más sistemas parecidos. En otras palabras, este es solo el primer paso de lo que se espera que sea una larga caminata. En resumidas cuentas, estamos hablando de que planean censurar y luego volver a censurar. Ya veremos en qué acaba todo esto porque la última palabra ni la tiene ni nunca la ha tenido el hombre. Bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo, con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en español, en Newmaker.